Currículum del doctor Eliseo Muñoz Mena. Adelante, maestra Sandra. Muchas gracias, licenciada Ana Karen. Es un gusto saludarlos a todos. Muy buenos días, especialmente a la unidad multidisciplinaria de Yajalón, al coordinador Miguel Herminio Morales y desde luego al enlace de Derecho, la licenciada Ana Karen. Es un gusto saludarlos y de parte de nuestro rector, el doctor Jorge Luis Suárez Macías, les damos la bienvenida a todas las personas que están aquí, estudiantes, docentes y público en general que se está conectando y que seguramente se va a conectar. Quiero agradecer enormemente al doctor Eliseo Muñoz Mena, quien es un hombre muy comprometido con la educación y con la formación de los jóvenes y muy conocedor en la materia de derechos humanos. Es un ser humano maravilloso, lo conozco de manera personal, tiene una amplia trayectoria profesional, amplio conocedor en la materia de derechos humanos. Y agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, doctor. Sabe que Chiapas lo queremos, especialmente San Cristóbal y las unidades académicas multidisciplinarias como sede central. Estamos muy agradecidos con usted por todo lo que ha colaborado. Gracias. El día de hoy, el doctor Eliseo Muñoz Mena nos va a disertar el tema la universalidad de los derechos humanos, derechos para todas y todos con una perspectiva indígena. Me voy a permitir leer una breve reseña de su amplio currículum que tiene, solamente es una breve reseña para que conozcamos la trayectoria del doctor. El doctor Eliseo Muñoz Mena es licenciado en Derecho y cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y doctor honoris causa en Derechos Humanos, otorgado por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Es profesor de medio tiempo con licencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, catedrático de estudios de maestría y doctorado. Ha sido asesor jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, secretario general del Comité de Consulta y Participación Ciudadana Municipal, ha sido abogado postulante, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Chiapas y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, así como también es autor de los libros Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primera y segunda edición, la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, el título de la imputación para el Ministerio Público, primera edición, autor de los capítulos de libros Tortura procesal, violación sistemática de derechos humanos y garantías, publicado por la Universidad de La Serena en Chile, Educación y Valores, herramientas para construir la paz en México. Es autor de los artículos La garantía de acceso a la justicia, una falacia en el sistema jurídico mexicano, en la revista Derecho de la Paz de Bolivia, Ombudsperson Municipal, una necesidad en el Estado mexicano, la cátedra y sus retos en el marco de la educación superior en México. Es docente certificado por la Secretaría Técnica de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, en el bloque de derechos humanos, y actualmente es director de Asuntos Indígenas en Reclusión, adscrito a la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido por estos medios y estas tecnologías cibernéticas que ahora nos permiten estar muy cerca. Muchas gracias y le cedemos la palabra, doctor Eliseo Muñoz Mena. No lo escuchamos, doctor. Activo.
Ya. Ya que Muy bien. el micrófono. Pues bien, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, maestra Sandra. Ana Karen, tuvimos la oportunidad de coincidir en la Facultad de Derecho. Qué gusto verla por aquí. Y manifestar siempre mi agradecimiento porque finalmente este tipo de eventos me permite estar cerca de, yo lo decía hace unos días en Facebook, cerca de mis orígenes. Mi papá era originario de Yajalón, Chiapas. De hecho, ahí mi papá se encuentra sepultado. Fue asesinado casi a la edad de 26 años, sepultado en Yajalón, Chiapas. Mi mamá originaria de Salto de Agua, Chiapas. De tal manera que me siento, me da mucho gusto y mucha nostalgia platicar con jóvenes con los que, si bien es cierto, no los conozco de manera física, sé que finalmente tenemos algo en común, que es pues el amor por la carrera de Derecho, por la carrera de Derecho, las preocupaciones por el tema de los derechos humanos y sobre todo porque finalmente pues compartimos la misma tierra, ¿no? Yajalón, Chiapas. Hoy voy a platicar con ustedes, es una simple plática, algunas reflexiones que quiero compartir. Sobre todo porque me parece que el tema de los derechos humanos es un tema fundamental en la actualidad, es un tema que me parece que a todos nos preocupa, pero a poco nos ocupa y nos debería de ocupar más a muchas personas. Y sobre todo ustedes que se están formando como futuros abogadas, como futuras abogadas, abogados y abogadas, me parece que es fundamental que nosotros nos vayamos involucrando en esta clase de temas. Y en ese sentido, quiero empezar platicando que si nosotros analizamos brevemente temas relacionados con teoría de la Constitución, por ejemplo, verán que la Constitución Política Mexicana tiene dos grandes apartados. La mayoría de nosotros ya lo ha estudiado. Dos conceptos muy básicos. La Constitución Política Mexicana tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Como todos sabemos, en la parte dogmática, que prácticamente implica hablar de los primeros 38 artículos de la Constitución, no los primeros 29 como se piensa, pero finalmente esa parte dogmática, ¿qué cosa refleja? Refleja o contiene un catálogo de derechos mínimos, de derechos humanos, de libertades, de ciertas prerrogativas que todas las personas que habitamos en el Estado mexicano al menos tenemos la pretensión de que sean respetados. ¿Por quién? Por las autoridades del Estado. Entonces, empiezo mi plática poniendo sobre la mesa esta circunstancia. El hecho de que esa parte dogmática en la Constitución Política Mexicana es el reflejo o el producto de luchas históricas, sociales, revoluciones. Se ha derramado mucha sangre para que nosotros en este momento podamos sentarnos y observar que tenemos derecho o que se nos reconoce la libertad de reunión, de asociación, la libertad de tránsito, el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Todo ese catálogo de derechos que no los mencionaré todos, que tenemos nosotros en la parte dogmática, son el resultado de luchas históricas, son el resultado de revoluciones materialmente hablando, como también revoluciones ideológicas que han permitido que en la actualidad esos derechos se encuentren ahí consagrados. Vean, esa es una gran parte fundamental de nuestro texto constitucional. Pero ¿qué tenemos del otro lado del texto constitucional? Tenemos la forma en que se va a organizar política y administrativamente el Estado, ¿no? Resulta que el Estado, para que materialice sus funciones, se divide en un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Existe un orden federal, un orden estatal y un orden municipal, órganos constitucionales autónomos, etcétera. No es la finalidad hablar de ello, pero sí, vuelvo a repetir, poner entonces sobre la mesa esos dos grandes sectores, esos dos grandes apartados que encontramos a nivel constitucional. Y que ya para resumir, insisto, tenemos entonces ese catálogo de derechos cuyo reclamo histórico me parece que hasta el día de hoy sigue vigente. Pero por otra parte tenemos a toda la parte que tiene que ver con la organización política del Estado, particularmente del Estado mexicano, cuyos
cuyas facultades, competencias y atribuciones que se encuentran en esta parte orgánica no son sino finalmente un límite al ejercicio del poder público. Y ese límite al ejercicio del poder público me parece que queda claramente establecido que se queda aún más claro si nosotros analizamos ese catálogo de derechos humanos que se nos reconocen en la parte dogmática. Entonces, concluyo con esta parte. Catálogo de derechos y el establecimiento de esferas de competencias y atribuciones a favor del Estado que implican entonces un límite al ejercicio del poder público. Ahora, ¿por qué empiezo con esta parte? En primera, para reflexionar, como ya les decía hace un momento, que el tema de los derechos humanos es un tema histórico. Me parece que es un tema que tiene su origen en la existencia misma del ser humano, por una parte, pero por otra, también algo muy cierto, que hasta el día de hoy hay discursos, protocolos, convenios, pactos, convenciones a nivel internacional, como un sinnúmero de legislaciones a nivel local, que me parece que solo se quedan en el discurso, solo se quedan en el papel. La parte en la que se está fallando es de qué nos sirve que haya tanto reconocimiento sobre los derechos humanos, de qué nos sirve que se encuentren estrictamente establecidos a nivel constitucional, si finalmente, hoy por hoy, quienes somos de Chiapas sabremos los grandes problemas que existen en Tila, los grandes problemas que existen en Aldama y Chenaló, los grandes problemas que existen en Ocosingo, los grandes problemas que existen en Chilón, por mencionar solo algunos. Entonces, parto mi plática con esta reflexión y en un segundo momento me voy a permitir platicarles de el contexto histórico de los derechos humanos, primero en un plano internacional, luego lo aterrizaré a México a partir del México independiente y finalmente hablaré sobre algunos temas relacionados con la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 y ya para terminar hablaré sobre algunos derechos muy específicos de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas en México. Bueno, les comentaba yo que voy a hacer un recorrido muy, pero muy breve de los documentos más significativos en materia de derechos humanos. Eso para que veamos entonces cuál es el recorrido que se ha llevado a cabo en materia de derechos humanos para que el día de hoy, noviembre del año 2020, nosotros podamos sentarnos y reclamarle a las autoridades un catálogo de derechos humanos que tiene una historia muy amplia y muy prolongada. En ese sentido, empezaré por compartirles que existe un documento que se considera como la primera declaración de los derechos humanos en el mundo, y a ese documento se le llama Cilindro de Ciro, y fue expedido en el año 539 a.C. Es un documento muy pequeño por el cual Ciro el Grande, que era un conquistador, a través de este documento liberó a los esclavos, les permitió y les dio el derecho de escoger su religión. A eso se redunda este documento, a la liberación de esclavos, a que quienes fueron objeto de esclavitud por motivo de guerra pudieran regresar a su domicilio, y la libertad religiosa. En esta parte me detengo siempre porque pareciera que es un documento insignificante, pero es un documento que nos dice mucho. Finalmente habla sobre la libertad de la persona, la libertad material, 539 a.C., habla sobre la libertad religiosa. Y solo para poner un comparativo, al menos nosotros en 1810 todavía la esclavitud era legal, de tal manera que la lucha de Miguel Hidalgo Costilla luchó por abolir la esclavitud. Una esclavitud que vean como un documento del año 539 a.C. había determinado abolir la esclavitud. ¿Qué les puedo decir de la libertad religiosa? ¿No? Que al menos hasta 1824 en México todavía se establecía que la única religión que se podía practicar era la católica, y qué de menos mencionar que muchos de los problemas que desafortunadamente también se generan en los Altos de Chiapas tienen que ver con
la libertad religiosa, con esa falta de respeto al credo y a las prácticas religiosas de unos y otros. Me refiero incluso a pueblos y comunidades indígenas. Solo me detengo en esa parte como para que reflexionemos entonces la gran importancia que tiene este documento, conocido como la primera Declaración de los Derechos Humanos en el mundo, en el año 539 a.C. De ahí vamos a dar un salto hasta 1215, cuando se emite lo que se conoce como la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, que es el precedente de las constituciones modernas. Es decir, podríamos decir que la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra es la primera constitución política a nivel mundial. ¿Y qué se consagraba o qué se tutelaba en esta Carta Magna, en esta constitución moderna de 1215? Entre otras cosas, la igualdad de las personas ante la ley, el debido proceso, compañeros. Vean que uno de los derechos humanos que más se violentan en la actualidad, y particularmente para quienes son integrantes de pueblos y comunidades indígenas, es el debido proceso. Porque ante la falta de intérpretes y traductores que conozcan su lengua y su cultura, finalmente se dictan sentencias condenatorias, sentencias en las que no se respetan sus especificidades culturales, su cosmovisión, sus prácticas culturales, entre otras. Entonces vean la importancia de este documento de 1215. Luego me ubico en un documento de 1628, conocida como Petición de Derechos, que fue dictada por el Parlamento inglés hacia el rey Carlos I, en la que se establecía que no se podrían encarcelar a las personas sin causa probada, sin una causa justa. Redunda nuevamente en el debido proceso, que se debería establecer plazos para resolver la situación jurídica de las personas. Y voy a hacer un paréntesis, créanme que yo siempre tengo planeada así como una especie de relatoría de cómo voy o de lo que les voy a platicar, pero me parece que ahorita estoy combinando el aspecto histórico con algunos aspectos prácticos, y me parece que eso a ustedes les puede ser de utilidad. Y vean, y me regreso, nada más hago para hacer aquí, hice ahí para ser puntual en cómo voy a ir desarrollando mi plática. Les comentaba ahorita que en esta petición de derechos de 1628 se establecía ese derecho que tienen todas las personas de no ser encarceladas sin una causa probada, el que se estableciera plazos para resolver la situación jurídica. Y créanme, voy a traer a colación ejemplos prácticos que aquí tengo ahorita en el escritorio. Compañeros indígenas, triquis del estado de Oaxaca, que tienen causas penales del año 2002, y que apenas, por ejemplo, en este caso concreto que les voy a platicar, el 5 de noviembre de este año se llevó a cabo la audiencia para citación de sentencia. Imagínense una persona que por aproximadamente 20 años se encuentra privada de la libertad, indígena, triqui, sin que tan siquiera se le haya dictado una sentencia por la causa que se les está procesando, ¿no? Son casos reales, ¿eh? Ahora bien, luego me ubico, compañeras y compañeros, en la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776. En este documento se proclamó la libertad e igualdad de todas las personas y se estableció lo siguiente: que todas las personas tienen derechos inherentes, es decir, derechos que tenemos por, valga la expresión, puede sonar redundante, por el hecho de ser seres humanos, son derechos perennes, y que al entrar en un estado de sociedad no pueden ser privados ni postergados. Eso tiene que ver, compañeros y compañeras, con una característica que tienen los derechos humanos, que los derechos humanos son anteriores a la existencia misma del Estado. Es decir, no se requiere o no se debería de requerir ese otorgamiento o ese reconocimiento constitucional e incluso convencional para que nosotros podamos gozar de nuestros derechos humanos. Porque los derechos humanos nacen con el ser humano, nacen en sí con el ser humano. Es decir, no se requiere entonces que una constitución, que un tratado internacional o que un gobierno refiera o afirme que tenemos reconocidos determinados derechos.
Me menciono posteriormente a la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América de 1776. Miren, esta Declaración de Independencia de Estados Unidos de Norteamérica tiene dos ejes fundamentales en materia de derechos humanos, o dos antecedentes fundamentales. Vean, por una parte, existe una declaración de derechos individuales acompañado de un derecho a la revolución. Vean cómo en esta declaración se reconoce ese derecho que todos tenemos, por supuesto, a propósito del hartazgo que muchas veces existe, a propósito de que la gente, las personas ya están o ya estamos cansados de tantas violaciones a los derechos humanos. Vean cómo en 1776 se reconoce el derecho a la revolución. Y me parece que yo podría hablar de dos tipos de revolución que debería de existir en nuestra actualidad. Una revolución material que a veces es inaceptable, pero también debidamente acompañada de una revolución ideológica. Es aquí donde me gustaría, aprovechando que estoy con jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes y indígenas, a que independientemente de que de pronto tengamos que pugnar por esa revolución material, como es, de pronto veo que se toman las calles, se toman las casetas, se toman las hogares, puede muchas veces funcionar y es el resultado del hartazgo en el que todos nos encontramos. Pero me parece que hay que abonarle más aún a la revolución ideológica, a cambiar las cosas, pero con un verdadero sentido de conciencia social, con un sentido de ética colectiva, es decir, no solo preocuparme por mí, preocuparme por el otro. Por ejemplo, cuando realmente platico con jóvenes o algunas generaciones con las cuales yo he tenido oportunidad de trabajar en la Facultad de Derecho, me parece que cuando se es joven, se es revolucionario. Cuando ese joven se tiene el derecho y regularmente se piensa diferente. Desafortunadamente, y me incluyo yo también ahí, cuando esas ideas revolucionarias, esas ideas por un mejor México, por una mejor familia, por una mejor sociedad, porque en Yajalón las cosas cambien, porque en Tila las cosas cambien, porque en México las cosas cambien, se tienen regularmente cuando se es joven. Desafortunadamente, cuando nos involucramos ya en el aparato estatal, donde sea, profesores, policías, ministerios públicos, jueces, presidentes municipales, gobernadores, senadores, pareciera que toda esa conciencia que tuvimos de jóvenes la tiramos a la basura. Me parece que esa es la parte en la que hay que luchar, que todas aquellas convicciones que todos y cada uno de ustedes que veo en la pantalla tienen en la actualidad por mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones sociales, tiene que permanecer. Me parece que puede resultar muchas veces difícil. A veces decimos, es que el sistema nos va a corromper. No dudo que sea difícil. Y le vuelvo a repetir, yo me incluyo en ese catálogo de personas que en el momento en que tengamos que ocupar un espacio público, pues hagamos lo que tengamos que hacer por mejorar las cosas, por cambiarlas, porque el discurso o esa ideología que tengamos, pues realmente la llevemos a la práctica, ¿no? Eso a propósito de esta Declaración de Independencia de 1776, que vuelvo a repetir, pugnaba por una declaración de derechos individuales y por un derecho a la revolución, ¿no? Posteriormente menciona la Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano de 1789, también conocida como la Declaración Francesa, en el que establece una doctrina de considerar a los derechos humanos como derechos naturales, es decir, derechos que no surgen del derecho positivo, sino derechos que están cargados de principios como el buen común, como la justicia, como la razón, como la templanza, como la verdad, ¿no? A diferencia del derecho positivo. Y se establece por primera vez, y ahí empezamos a caer con parte de la temática que vamos a compartir o que estamos compartiendo, en que se establece por primera vez en 1789 en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano que los derechos del hombre son universales, ¿no? Es decir, que son para todas las personas en todos los tiempos y en todos los momentos. Él insiste en ese derecho humano a la libertad, a la igualdad, a la propiedad y a la seguridad. Y vean, compañeros y compañeras, me voy a permitir darle lectura de manera literal al preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano de 1789. Vean que me parece que ya han pasado 300 o 400 años
de esta declaración, pero como el contenido del preámbulo yo regularmente siempre suelo compartirle, porque desafortunadamente refleja la realidad que se vivía en 1789, pero me parece que a lo que le dé lectura y que se redactó hace 300 o 400 años está más vigente que nunca. Y refiere el preámbulo de esta declaración que los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Vean, si nosotros trasladamos ese discurso, ese preámbulo de un documento que se escribió hace 400 años, desafortunadamente toda la parte negativa y todo aquello que fue aliento para emitir esta declaración de los derechos del hombre y del buen ciudadano, me parece que desafortunadamente se encuentra vigente. No obstante la importancia de este documento que le acabo de dar lectura a su preámbulo, hay algo muy importante, y aprovechando que aquí en el panel, y que me da mucho gusto, por supuesto, que se encuentren muchas mujeres, que por cierto, al menos en la carrera de Derecho, yo lo advertí en la facultad, cada vez son más mujeres que hombres los que estudian la carrera de Derecho, y eso es fundamental, es formidable. ¿Y por qué digo esto a propósito? Porque en esta tan famosa o tan fundamental documento de la Declaración de los Derechos, y vean cómo se denominaba, los derechos del hombre y del buen ciudadano, siempre refiriéndose al género masculino, siempre refiriéndose al sexo hombre y no al sexo mujer y no al género femenino. Digamos que una de las cuestiones que se les puede criticar a esta declaración es que no se ocupa del tema de las mujeres. Ojo, no se ocupa del tema de la esclavitud, ¿no? Y en ese sentido, en 1791 se emite un documento que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Es un documento que una escritora, Olimpia de Gouges, francesa, emite, digamos, en una especie como de parodia o una especie de decir, bueno, si hay una declaración de los derechos del hombre y del buen ciudadano, pues tendrá que haber una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Se emite 3 o 4 años después y es el primer documento que podríamos considerar en el cual se considera a la emancipación femenina o a través del cual las mujeres entran en este ámbito o en este mundo de los derechos humanos y del reconocimiento de estos derechos. A las mujeres que se encuentran aquí presentes y por supuesto a los hombres, yo les recomendaría que lean este documento. Es un documento de un punto de vista extraordinario que evidencia desde ese entonces ese menosprecio, ese alejamiento que existe entre el hombre y la mujer, ¿no? En el acceso a los derechos, ¿no? A los derechos humanos de las mujeres. Ahora bien, con este documento de 1791, que acabo de mencionar, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1791, termino esta parte histórica de los derechos humanos, pero vean cómo este tipo de derechos, de declaraciones, en documentos de hace más de 100, 200, 300, hasta casi 2000 años, se encuentran vigentes en la actualidad, vigentes en su ideología, vigentes en sus expectativas y en la materialización de esos derechos, que vuelvo a repetir, son producto de luchas históricas, luchas ideológicas de los pueblos de todas las naciones, es decir, indígenas, no indígenas, hombres, mujeres, etc. Ahora bien, me ubico ahorita también muy brevemente ya en este siglo XX, me ubico ya en una época
posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces dejo esa primera etapa, por decirlo así, en este recorrido histórico de los derechos humanos, y me voy a ubicar en el año de 1945, cuando posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial se firma en 1945 la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es el documento en el cual se reconoce formal y materialmente a los derechos humanos como una institución jurídica que tutela a los mismos. Es decir, hasta antes de 1945, a los derechos humanos los conocíamos como libertades, como derechos, como prerrogativas, como garantías individuales, pero no como derechos humanos como en la actualidad lo conocemos. De tal manera entonces que este documento tiene esta característica de este documento, que es la Carta de la ONU de 1945, de incluir por primera vez en su texto, por decirlo así, esta institución o este concepto de derechos humanos, y por supuesto también aquí es donde nace lo que actualmente conocemos como Sistema Universal de los Derechos Humanos, en esta Carta de la ONU de 1945, y también esta Carta de la ONU de 1945 genera uno de los documentos más importantes en la actualidad en materia de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se emite en 1948, y por el cual ya se clasifican los derechos humanos en derechos humanos de naturaleza civil, de naturaleza política, de naturaleza económica, de naturaleza social y de naturaleza cultural. Es decir, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, pero también esta Carta de la ONU trae una consecuencia inmediata, que es que se emita, para el caso de los países de América, la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y en esta carta de la OEA se establece o se da pauta para que tenga vida lo que actualmente se conoce como Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Ustedes recordarán y ya sabrán que México, precisamente a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, le da vida a los tratados internacionales como fuente en materia de derechos humanos, de tal manera que después del 2011 cobran importancia como fuente en materia de derechos humanos el Sistema Universal de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y lo comento de una vez, habría que considerar que dentro de estos sistemas existen documentos fundamentales. Esto es, dentro del Sistema Universal de los Derechos Humanos se podrían considerar a 4 documentos que son fundamentales. En un primer momento, la Carta de la ONU de 1945, seguido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se emite en 1948, y posteriormente en 1966 se emite el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A estos 4 documentos que acabo de mencionar ahorita se le conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y son los documentos más importantes que sustentan el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué pasa con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como un sistema regional de protección de los derechos humanos para aquellos países que forman la Organización de Estados Americanos? Ahí podemos hablar de 3 documentos fundamentales: la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Me parece que como abogados, como futuros abogados y estudiantes de derechos, lo mínimo que podríamos tener conocimientos es de esos documentos fundamentales del Sistema Universal y de esos documentos del Sistema Interamericano que acabo de mencionar, que establece prácticamente el reconocimiento de los derechos humanos en el plano universal, así como en el plano regional. Dicho o abordado estos documentos de importancia en este plano universal, voy a hacer también hago nuevamente un paréntesis. Vean que hablé de Sistema Universal, Sistema Interamericano, Carta de la ONU, Carta de la OEA. Ojo, posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero nos podíamos preguntar, ¿y en México qué pasaba o en México qué está pasando? Y en ese sentido, me voy a ubicar en 1812,
cuando ya México, o el entonces México, en 1812, la constitución que estaba vigente en México era la Constitución de Cádiz, una constitución española, que a mí me gustaría rescatar, al menos de manera literal, pero vean de algunas lecturas que estoy haciendo, más que la lectura me gustaría compartirles la esencia de lo que en ese momento histórico se declaró. Y vean cómo en el artículo 4, a propósito de lo que menciono, en la Constitución de 1812 de Cádiz, en el artículo 4 se establecía lo siguiente: que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que lo componen. Vean cómo esos elementos de sabiduría, esos elementos de justicia, son los que precisamente en la actualidad deberían de privilegiarse, y me parece que no se lleva a cabo. Posteriormente menciono, para el caso de México muy específico, 1814, menciono la Constitución de Apatzingán, en la cual se estableció en el artículo 24 lo siguiente: que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistía nada más y nada menos que en el goce de sus derechos, ¿no? Digo, son transcripciones muy literales, pero me parece que si nosotros reflexionamos en la profundidad de lo que se dice y razonamos sobre su contenido, me parece que nos dice muchísimo. Posteriormente menciono la Constitución de 1814, menciono la Constitución de 1824 del México independiente, posterior a la revolución de independencia de don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero vean que esta Constitución de 1824 tiene una característica fundamental: no se ocupa del tema de derechos humanos. Ustedes revisen la Constitución de 1824, no hay garantías individuales, no hay derechos humanos, no hay derechos fundamentales. Me parece que es una Constitución que se ocupó más de organizar al Estado mexicano desde la perspectiva de las facultades y atribuciones que iban a tener las autoridades, es decir, la parte orgánica de la Constitución, posterior a haberse liberado del yugo español, que de cierta manera se olvidaron de reconocer y de otorgar derechos fundamentales a favor de las personas. Es una característica fundamental que tiene esta Constitución del 24. Luego menciono brevemente la Constitución de 1836, que fue auspiciada por Antonio López de Santa Anna. Ya saben todo el desma que armó Santa Anna respecto de México. Y vean que también ahí se considera una figura jurídica que espero que no se repita, pero que la quiero comentar con ustedes, que es lo que se llamó el Supremo Poder Conservador. Si bien es cierto, en la Constitución de 1836 se establecía ya una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, al estatal y municipal, también se estableció una figura que se llamaba así, Supremo Poder Conservador, que decía: a ver, yo voy a depositar en este grupo de personas todas las facultades que tiene el ejecutivo, el legislativo y judicial, como una especie de órgano supremo. Muy lamentable, muy antidemocrático, muy anti todo, pero bueno, existía, ¿no? Esperemos que no se repita en la actualidad. Luego mencionamos a la Constitución de 1843, que se conoce como Bases Orgánicas, que abandona este centralismo que se venía arrastrando desde 1836 con Santa Anna. Es una constitución un tanto más liberal, y ya me ubico luego en la Constitución de 1857. ¿Y qué pasa ya con la Constitución de 1857? En la del 57, en México, ya se establece un capítulo denominado de los derechos del hombre. Me parece que lo que tendríamos que seguirle reclamando a este catálogo de derechos es que se haya referido únicamente al hombre, al ciudadano, y no a la mujer, o incluso no a todas las personas, porque finalmente, lejos de hombre, mujer, masculino, femenino, LGBTIQ y más, independientemente de todo ello, de adulto mayor, adulto menor, indígena, no indígena, todos somos personas, todos somos seres humanos. Me parece que, y aprovecho para comentar, de cierta manera, el hecho, y ahorita lo vamos a ver, de que hayan legislaciones, de que hayan pronunciamientos y protocolos específicos, por ejemplo, a favor de pueblos y comunidades indígenas, es precisamente producto de una discriminación histórica, es producto de que son o se pertenece a un grupo que no está siendo visibilizado, como pasa con el tema de las mujeres. Me lo preguntaban hace
15 días en Oaxaca y me decían, ¿por qué hay tantas leyes a favor de las mujeres? ¿Por qué hay tanta legislación a favor de los indígenas? ¿Por qué hay tanta legislación a favor de la comunidad LGBTIQ y más? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque son tan incivilizados, son tan violentados en sus derechos humanos. No se les respeta a los mismos, que se hace necesario legislar, realizar acciones afirmativas, crear instituciones a favor de esos grupos para lograr esa igualdad sustantiva, esa igualdad ante la ley que desafortunadamente se está perdiendo. Pero entonces, lejos de lo que les acabo de comentar o aunado a ello, en esa Constitución de 1857 en México ya tenemos nosotros esa virtud de contar con un catálogo de derechos a favor de las personas llamados derechos del hombre. ¿Qué derechos? Los que conocemos nosotros en la actualidad. Yo lo mencionaba hace un momento, derecho a la vivienda, derecho de reunión, de asociación, libertad de imprenta, libertad de reunión, libertad de tránsito, entre muchas otras más. Eso es la Constitución de 1857, que ya tiene un catálogo muy similar al que tenemos nosotros en la actualidad. Ahora, luego nos ubiquemos en la Constitución de 1917. Vean que esta Constitución de 1917, pues también fue producto de lo que se conoce como Revolución Mexicana, ¿no? Esta Constitución emitida el 5 de febrero de 1917 ya consagra un capítulo denominado, ¿qué cosa? Denominada las garantías individuales. Y además de que se caracteriza por ser una constitución eminentemente social, en la cual se reconocen derechos que nosotros ya conocemos, establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política Mexicana, como el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la huelga, el derecho a formar sindicatos, entre otras cuestiones. Pero por eso incluso la Constitución de 1917 es considerada la primer constitución de corte social o de corte socialista a nivel mundial. Ahora vean, ya voy a ir terminando, creo que me faltan unos cuantos minutos. Esto es en 1917 que nosotros teníamos esta concepción de garantías individuales. Esta concepción de garantías individuales podríamos decir que se irrumpe o se transforma cuando el 10 de junio del año 2011 se emite lo que se conoce como reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma, compañeros y compañeras, también hay que ponerle mucha atención porque, lo voy a mencionar de manera muy general, en esta reforma constitucional se establece en el artículo primero constitucional un catálogo de instituciones y de figuras jurídicas que abonan a un verdadero reconocimiento de los derechos humanos. Pero igual me vuelvo a hacer la misma pregunta o vuelvo a hacer el mismo planteamiento. ¿Ha cambiado algo realmente posterior a la reforma del 10 de junio del año 2011, donde es inmesurable el nombre de instituciones jurídicas en pro de los derechos humanos? Me parece que estamos a casi 10 años de la reforma constitucional y pareciera que seguimos igual. No obstante, para la defensa, para la exigencia, para poder ir a la autoridad y exigirle y decirle, ¿sabes qué, autoridad? Te estás pasando, pero mucho de la raya, te sigues volando la barda en materia de derechos humanos. Al menos por esa razón es importante que nosotros conozcamos estas instituciones jurídicas que se generan el 10 de junio del año 2011 y que voy a mencionar muy brevemente. En primera, lo mencionaba hace un momento, se reconoce como fuente en materia de derechos humanos, más allá de la Constitución Política Mexicana, a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte en materia de derechos humanos. Y es aquí entonces donde, además de esos tratados internacionales que yo les mencioné, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, que son fundamentales en materia de derechos humanos, suman aproximadamente 210 tratados internacionales, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, que todos y cada uno de nosotros tendríamos que conocer, ¿no? Porque ya estaremos hablando de tratados internacionales muy específicos en algunas materias. Pero vean, además entonces de que se le abre la puerta a los tratados internacionales y se le abre la puerta al sistema universal y al sistema interamericano de los derechos humanos, por supuesto entonces que se le abre las puertas a aquellas instituciones y entes del
de la ONU y de la OEA, y particularmente del sistema interamericano en la materia. Por eso en la actualidad, como estudiantes de Derecho, que ustedes son, como profesores, tenemos que ya no solo voltear a la Constitución Política Mexicana como fuente, tenemos que voltear a esos 210 tratados internacionales del sistema universal y del sistema interamericano. Tenemos que voltear a mirar a las sentencias y a la jurisprudencia que genera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a las opiniones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a las resoluciones del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, a los informes que emite la Relatoría de los Derechos Indígenas del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos. Es decir, tenemos, compañeros y compañeras, ya que voltear a mirar allá, más allá de la Constitución, tenemos que voltear a mirar a esos sistemas universales y a esos sistemas y a los sistemas regionales y particularmente al sistema interamericano de los derechos humanos. De tal manera, entonces, que en materia de derechos humanos tenemos que prepararnos muchísimo, tenemos que estudiar sobremanera. ¿Por qué? Porque, como yo les mencionaba hace un momento, ante esa insistencia de las autoridades del Estado mexicano de no tutelar derechos humanos, de ser omiso en la tutela de los derechos humanos, y lo voy a volver a mencionar, y lo voy a volver a mencionar con mucho respeto. En Tila se están matando integrantes de pueblos originarios con los habitantes de la cabecera municipal. En Aldama y Chenaló, ambas son comunidades indígenas y se están matando los unos con los otros. Y ya no quiero mencionar más. El hecho de que el Estado no actúe o que actúa tardíamente, que implica una omisión, por supuesto que esa omisión también constituye una violación a los derechos humanos. Y muchas veces, compañeros y compañeras, al no encontrar la respuesta en nuestras autoridades mexicanas, pues tenemos que conocer que existe una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que existe una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y abro un paréntesis. A propósito de hablar de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, México ha sido condenado hasta el momento, o se han emitido en contra de México 11 sentencias por violaciones a los derechos humanos de personas que han litigado su asunto en la Corte Interamericana. Pero ¿qué creen? Más del 50% de esas sentencias, es decir, 5 o 6, tienen que ver con violación a derechos humanos de mujeres, que eso es también muy desafortunado y muy grave. Para muestra, el tema de las muertas de Juárez en Chihuahua, el tema de Valentina Fernández, el tema de las mujeres de Atenco hace apenas en la administración de Enrique Peña Nieto, que mujeres que fueron violadas, toqueteadas, mancilladas y humilladas por parte de la policía de México, ¿no? Entonces, vean cómo esos contextos nos dicen mucho. Nos dicen que, y ya voy aterrizando con algunos temas, que dentro de los grupos más vulnerables en México están las mujeres y también quienes integran los pueblos y comunidades indígenas. Entonces decía yo que esta reforma constitucional entonces nos abona a que podamos nosotros echar mano, por decirlo así, de herramientas internacionales en la tutela de derechos humanos. Y hay figuras jurídicas como el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, el control de convencionalidad, que no es otra cosa que la obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano, y me refiero a federación, estados, municipios, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, instituciones educativas, la UNICH, la UNACH, la UNAM, el Instituto Politécnico, etcétera, de no aplicar o de inaplicar una norma infraconstitucional cuando se advierta que esa norma es contraria a la Constitución y contraria a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Principios como el principio pro persona, no pro individuo, no pro mujer, no pro hombre, es todos deben estar incluidos en esa categoría de persona humana, en esa categoría de que todas las personas, sin distinción alguna de sexo, edad, condición económica, condición sexual, preferencia sexual, origen étnico, la lengua, la forma de vestir, no deberían de ser pretextos para que nuestros derechos humanos sean violentados.
Hay también un mandato constitucional en esta reforma del 10 de junio del año 2011 que se conoce como interpretación conforme, que se hermana con el control de convencionalidad, que implica que hay que interpretar. Si ustedes tienen en su mano un reglamento de su institución educativa, si ustedes tienen en su mano un reglamento municipal, si ustedes tienen en su mano un código penal, un código civil, una ley federal del trabajo, tenemos la obligación, principalmente las autoridades, de interpretar el contenido de esas disposiciones que acabo de mencionar a los principios y postulados de la Constitución Política Mexicana y a los principales principios y postulados de tratados internacionales, de convenios, de sentencias, de opiniones consultivas y de resoluciones de los diferentes órganos que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ya voy a ir terminando, compañeros. Vean, otro elemento que también es fundamental poner sobre la mesa en materia de derechos humanos es el tema que tiene que ver con la dignidad. Me parece que si hay un valor fundamental que todos y cada uno tenemos como personas, es nuestra dignidad, que implica entonces reconocer que tenemos un valor supremo. Y aquí también, compañeras, voy a leer algo muy literal, pero que a mí en lo particular me gusta, y lo leo literal porque no lo dije yo, ¿verdad? Immanuel Kant, respecto de la dignidad, dice lo siguiente: que la dignidad es un requerimiento moral que exige tratar a toda persona como un fin en sí mismo, y refiere que todo tiene un precio o una dignidad, y lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite equivalente, posee dignidad. Me parece que ese valor supremo que nosotros tenemos como persona llamado dignidad no tiene precio, no puede ser comprado, no puede ser vendido, no puede ser objeto de alguna prebenda política como regularmente o como a veces acontece, y que me parece que había que apuntar a que todo aquello que atente contra la dignidad de las personas, por supuesto que abona a la violación de sus derechos humanos. Compañeras y compañeros, como el tema también tiene que ver con, yo planteaba un tema de universalidad en materia de los derechos humanos. Vean entonces cómo en este largo recorrido histórico han habido luchas, han habido revoluciones, han habido movimientos que han permitido plasmar un catálogo de derechos humanos en un texto constitucional, en un tratado internacional, en una declaración, pero que es una lucha de todas y es una lucha de todos por tener la convicción de lo que se planteaba en el título de la conferencia, la universalidad de los derechos humanos, ¿no? De pronto, a veces sí se tiene uno que cuestionar el por qué tenemos que hablar de derechos indígenas, de derechos de los adultos mayores, de derechos de los niños y niñas y adolescentes, por decirlo así. Pues tenemos que hacerlo por lo que mencionaba yo. Como finalmente hay violación a esa categoría de derechos humanos, a esos grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues es necesario reforzar instituciones, reforzar acciones, reforzar protocolos para lograr esa igualdad o esa discriminación, para que esa igualdad ante la ley, esa igualdad ante los derechos, pues prácticamente se materialice. Y vean cómo también, particularmente quienes integran los pueblos y comunidades indígenas en esa lucha histórica, también han abonado a que se hayan ya emitido en la actualidad una serie de documentos a nivel internacional principalmente, y que por supuesto han tenido sus consecuencias en el plano local para ese reconocimiento de sus derechos humanos. Y vean que yo en algún momento me referí a la Carta de la ONU, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Buen Ciudadano, a la Carta de la OEA. Pregunta, ¿ese catálogo de derechos que acabo yo de mencionar le aplican a personas indígenas y afromexicanas? ¿Les aplican a hombres y mujeres indígenas? Por supuesto que sí, porque si partimos del hecho de que los derechos humanos son universales, que los derechos humanos son para todos y para todas, por supuesto que ese catálogo de derechos también le corresponde a ellos. No obstante, se han emitido también documentos muy específicos, y en ese sentido menciono al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
en países independientes. Ese documento se emitió en 1989, que subraya el hecho de que los pueblos indígenas deben de gozar de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Se suma a este documento de 1989 otro documento que se conoce, este convenio 169 de la OIT se emite en el marco del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en 2007, también se emite un documento que se denomina la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y vean que aquí existe un derecho que en lo particular a mí, un derecho humano a favor de pueblos y comunidades indígenas que me parece muy interesante, muy loable que se tome en consideración. Y en esta Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, se afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos, por supuesto, pero que al mismo tiempo se les debe de reconocer y tutelar el derecho a ser diferentes. Es decir, somos iguales a todos los pueblos, o son iguales a todos los pueblos en ese ámbito de una igualdad ante la ley, de que por supuesto que todas y todos somos seres humanos, pero que atendiendo a determinadas especificidades culturales, atendiendo a la cultura, atendiendo a la lengua, pues son diferentes. Pero en ese marco de diferencia, por supuesto que tiene que converger esa igualdad como ser humano. Es el hecho de que sean diferentes en lengua, en cultura, en cosmovisión, por supuesto que no los hace más, por supuesto que no los hace menos, pero insisto, este derecho humano a ser diferente tiene que armonizarse con el derecho humano a la igualdad ante la ley, ante el Estado, ante la Constitución, ante las instituciones y sobre todo ante todos nosotros como personas, como seres humanos. Y finalmente, también en 2016 apenas, compañeras y compañeros, se emitió dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, en el que se establece, precisamente, se insiste en ese reconocimiento convencional de que las personas que integran pueblos y comunidades indígenas gocen de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de estos pueblos, así como su derecho a mantener su identidad cultural, su identidad espiritual, su tradición religiosa, su cosmovisión, sus valores, la protección de sus lugares sagrados, la protección de sus cultos, el hecho al uso de su medicina tradicional. No, insisto, ese derecho humano a ser diferente, por supuesto que tiene que ver entonces con este planteamiento que yo hacía hace un momento, que se hace en general, de la universalidad de los derechos humanos. Y ya para terminar, compañeras y compañeros, agradezco mucho el tiempo, es importante entonces ver cómo, imagínense cuántos documentos he mencionado, cuántos protocolos históricos y cuántos protocolos y convenios existen vigentes. Y vean, volteen a mirar a su alrededor y seguimos igual de tronados, seguimos igual de mal en materia de derechos humanos. De tal manera entonces que la respuesta no la vamos a encontrar en los protocolos, en las convenciones. Ayudan, sí, no lo niego. Abonan, sí. Que ya lo mencionaba ahorita y ya por cuestiones de tiempo, pero lo voy a recitar de manera literal. Vean cómo en esa reforma constitucional del 10 de junio de 2011 les mencionaba. Dice claramente, todas las autoridades del Estado tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. Y luego refiere conforme a los principios de universalidad, precisamente, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Y refiere a la última parte del párrafo tercero. Bueno, si finalmente no se pueden tutelar estos derechos humanos, entonces, pues investígalos, previene, investiga, sanciona y repara la violación de los derechos humanos. Vean cuántas instituciones tenemos nosotros reconocidas a nivel constitucional y pareciera que solo está en el discurso, pero materialmente estamos mal, estamos por los suelos. De tal manera entonces que como reflexión final sería invitar a que tomemos conciencia de la realidad que vivimos, a que realmente nos preocupemos y nos ocupemos por el tema de los derechos humanos. Y podemos empezar por nuestro salón de clases, podemos empezar por nuestra casa, podemos empezar por nuestro entorno social, por nuestro municipio, por Yajalón, por Tila, por nuestro estado, por nuestro México.
Pero en la medida que nosotros no tengamos esa conciencia de cambio, me parece que las cosas nos van a cambiar. Y en algún momento yo he dicho que el tema de los derechos humanos tiene una doble dimensión, una dimensión jurídica, y todos vamos para allá. Principios, protocolos, convenios, instituciones, sentencias, resoluciones. Pero nos olvidamos también de lo que yo le denominaré una dimensión humana. Es decir, la dimensión jurídica en materia de derechos humanos nos sirve para proveernos, llenarnos de instituciones, fuentes, protocolos, pues para reclamar la violación a nuestros derechos humanos. Pero esa violación a sus derechos humanos me parece que no fuese necesario si esa parte humana, si esa dimensión humana que tiene que ver con principios, con valores, con la educación, con la formación que reciben ustedes en su casa, en su salón de clases, con sus profesores, realmente no vaya implicando un cambio de conciencia, que no vaya implicando algunos conceptos que en alguna ocasión he leído como la ética colectiva, es decir, todo aquello que tenga que ver con que los valores se hayan reflejado a nivel colectivo. Y en ese sentido hay que reconocer que los pueblos y comunidades indígenas nos siembran ese valor. Vean qué pasa con los pueblos y comunidades indígenas. Detienen a una persona y a veces hasta nos parece así como que chistoso. Bueno, detuvieron a una persona y hay 40, claro, porque ellos en la materia de derechos tienen una perspectiva colectiva, es decir, lo que me hacen a mí le afecta al otro y le afecta a la otra. De tal manera que nos unamos para echarnos la mano, ¿no? Y en cambio, en otras culturas, como la nuestra, como esa que muchas veces recibimos, pues a mí me vale que le esté pasando al vecino, me vale que le esté pasando al otro. Yo estoy aquí detrás del escritorio, por ejemplo, si hablo como servidor público y yo no me pongo a pensar que si estoy en Ministerio Público, algún día yo voy a estar detrás de este escritorio también diciendo o argumentando que me robaron, que violaron a un familiar, que mataron a un familiar. Entonces, esos temas como la ética colectiva, como la empatía, como el hecho de preocuparse por el otro y por la otra, me parece que es lo que tenemos que rescatar, jóvenes y jóvenes, ¿no? Rescatar esa parte humana del ser humano, humanizar al ser humano. Pareciera hasta pleonasmo, pareciera como que no es creíble decir que hay que humanizar al ser humano. Pues sí, hay que humanizar al ser humano, porque desafortunadamente estamos muy deshumanizados. Nos vale un pepino y un cacahuate lo que le pase al otro y lo que le pase al otro, ¿no? Entonces me parece que hay que abonar a una cultura de empatía, a una cultura de la alteridad, del hecho de que si el otro es diferente, no por el hecho de ser diferente, tiene menos o más derechos que el que está enfrente. Yo los invito, jóvenes, a que reflexionemos, a que podamos pensar diferente y sobre todo a que podamos actuar diferente. Me parece que aquí, como vulgarmente se dice muchas veces, del dicho al hecho hay mucho trecho, o del plato a la boca se cae la sopa. Porque muchas veces tenemos las convicciones, tenemos las ideas, pero desafortunadamente cuando se van a materializar, me parece que ya vemos nuestros intereses propios, nuestros intereses políticos, personales, y eso implica que muchas veces pasemos pisoteando los derechos humanos a quien se los atraviesa. Pues yo le agradezco mucho su atención y sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Eliseo, por compartir sus conocimientos con todos y todas nosotras. Abrimos un pequeño espacio para preguntas o aportaciones. Si alguien, docentes o alumnos, alumnas, tiene alguna pregunta o una aportación que hacer, la puede hacer a través del chat o si se anima para darle la palabra. Yo, profesora, Ezequiel Vázquez. Adelante. Perfecto. Con pregunta para el doctor Eliseo. ¿Sí? Mencionó los 4 documentos muy importantes y mi pregunta es, ¿cuáles son los 4 documentos muy importantes para aprender como profesional? Él mencionó, solo capté 2 y no logré captar los otros 2. Quiero escucharlo y apuntarlo. Ok.
En cuanto a esta nueva cultura en materia de derechos humanos que se genera después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, dentro del el que genera el Sistema Universal de los Derechos Humanos, partimos de la Carta de la ONU o Carta de la Organización de las Naciones Unidas de 1945. En un momento siguiente documento en ese tenor es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y ya en 1966, dentro del Sistema Universal de los Derechos Humanos también, se emite el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿No? Por supuesto, en materia indígena, no habría que olvidarse que también existen 3 documentos fundamentales que reconocen esos derechos de los pueblos originarios, ¿no? Aunado, ¿por qué? Porque ya reconocen derechos de estos pueblos, que es el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Indígenas de 2016. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o aportación que realizar? Gracias. Es muy importante su participación, jóvenes. Es muy importante la participación, tomando en cuenta que tenemos alumnos de primer y tercer semestre de la licenciatura en Derecho Intercultural, y recordemos que uno de nuestros fundamentos de nuestra universidad es precisamente preservar esos derechos humanos, tanto de indígenas como personas criollas, mestizos, como nosotros les llamamos. Aprovechemos que tenemos aquí al doctor con un poquito más de tiempo para cualquier duda. Los docentes también que están a cargo de las diferentes materias, recordemos que nosotros vemos lo que es el derecho positivo y el derecho consuetudinario. Seguramente los docentes tienen ahí alguna inquietud o pregunta. Una pequeña duda con lo que es la revolución material, doctor. Es que no logré captar exactamente lo que usted dijo, pero nada más logré escribir que en 1776 era el derecho a la humanidad y la revolución. ¿Y qué más es dentro de ese aspecto? Ok. Menciono. Vean que muchos de los documentos que se han generado, voy a partir de un antecedente. Por ejemplo, la Constitución de 1824 fue el resultado de lo que se llama el movimiento de independencia. Es decir, materialmente se llevó a cabo un movimiento, una lucha, un enfrentamiento prácticamente entre el pueblo y quien detentaba el poder público para cambiar esa visión o esa circunstancia que se encontraba vigente en 1810, que era la esclavitud, la opresión del pueblo español hacia los pueblos originarios de México en ese entonces. Vean también cómo la Constitución de 1917 es producto de lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Esa Revolución Mexicana que empezó en 1910 culminó con el hecho de que se haya emitido el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de esta fecha. Y para el caso concreto de la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, pues en esa declaración, que es propiamente un documento, no es propiamente una constitución, la declaración es un pronunciamiento que en su momento hizo ese pueblo, y ese pronunciamiento, llamada Declaración de los Derechos de Virginia, se sustentó en 2 postulados, en que había o se debería de generar un reconocimiento de derechos y libertades a favor de las personas, pero a su vez también el derecho que se tenía a la revolución.
Y yo ahí es donde partía, de que si bien es cierto, con jóvenes muchas veces tenemos ideas revolucionarias, me parece que esas ideas o esas posturas revolucionarias, más allá muchas veces de pretender, al menos en tiempos actuales, no sé, tomar las armas, tomar una carretera, destruir un edificio público, me parece que ese derecho a la revolución debería de materializarse más aún en una revolución ideológica, en una revolución que implique prácticamente un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Vean que, y para eso me parece que el mejor espacio que puede existir es su salón de clases, es la universidad, ¿no? Porque a la medida que ustedes generen conocimiento, generen nuevas posturas, generen nuevas formas de actuar y de conducirse, pues podemos abonar a una mejor sociedad y no precisamente las armas, no precisamente la revolución. Es lo que yo podría comentar. Doctor, muy buenos días. Estamos también retransmitiendo esta sesión en Facebook y nos están haciendo la pregunta si existe alguna forma de proteger los derechos políticos de las mujeres, siendo las comunidades indígenas se rigen por el sistema normativo, siendo esto que los derechos políticos son privilegiados hacia los hombres. Y otra cosa, nos dicen, por aquí se choca a veces los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas. ¿Cómo se puede ser equitativo para ambos? Son comentarios que nos están haciendo a través del Facebook. Bien, voy a comentar también algo muy breve. No es precisamente mi materia, mi tema, el tema de derechos civiles y políticos, sobre todo de las mujeres, es muy específico, pero procuraré abonar a una respuesta que permita de manera muy, muy sencilla poder esclarecer, si es posible, ese planteamiento. En efecto, si ya nos vamos al ámbito práctico, veamos que actualmente en el Estado mexicano se está pugnando por algo que se llama pluralismo jurídico, por el hecho de que, independientemente de que existen normas e instituciones por parte del Estado mexicano ya establecidas, también existe precisamente atendiendo este derecho a la diferencia, el derecho que tienen los pueblos originarios a ser diferente. También ha sido un reclamo histórico de los pueblos originarios el que se respeten sus sistemas normativos. Y en ese sentido, habría que considerar que el derecho político de las mujeres, por supuesto, que se encuentra debidamente tutelado en la legislación electoral. Lo cierto es que cuando ese derecho político electoral o el ejercicio de ese derecho de pronto choca con un sistema normativo, ahí es donde vienen regularmente ya problemas prácticos de qué se tendría que privilegiar, el derecho positivo o los sistemas normativos indígenas. Y al menos desde mi punto de vista, habría que considerar que si bien es cierto, los sistemas normativos implican una serie de instituciones y de reglas que se tienen que respetar al interior de la comunidad, el límite que tienen que tener los sistemas normativos indígenas tiene que ser el respeto a los derechos humanos. Y en este caso, al nosotros resolver un tema de esa naturaleza, sí tiene que ser, tiene que sopesar debidamente esa circunstancia entre el derecho positivo, el privilegiar los derechos humanos en ese caso concreto, en ese caso electoral. Y ahí prácticamente regularmente a quien le toca resolver ese tipo de circunstancias es una autoridad electoral, pero esa autoridad electoral, insisto, tiene que sopesar esos tres elementos y les vuelvo a repetir, no es mi tema central, pero sí al menos tengo conocimiento de que temas relacionados con el pluralismo jurídico y sistemas normativos indígenas ha tenido su mayor evolución precisamente en temas electorales. Para el caso del estado de Chiapas, Oxchuc es un ejemplo de cómo hace 1 o 2 años ya se llevaron a cabo elecciones
a través de respetando precisamente sus sistemas normativos. Y lo mismo, por supuesto, que tiene y debe de acontecer en el caso del respeto y tutela de los derechos humanos de las mujeres. Es cuanto lo que yo podría comentar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, contribución? ¿Sí? Yo tengo Ezequiel. una Ezequiel, pregunta. bueno. A ver, si gustan, le damos primero la palabra a Ezequiel y posteriormente Jarinzi. ¿De acuerdo? Y ya con estas preguntas cerramos. Dinos, Eki. Sí. Lo que preguntaba, habló sobre la Declaración de la Ciudadanía y de la Mujer, pero ¿hay algún autor que lo realizó y en qué año fue? Ok, fue en 1791. Lo pueden encontrar a la escritora que redactó ese documento, todo el nombre, Olimpia de Gauces, así como se escribe. Olimpia de Gauces, así de manera literal. Así se llama la francesa escritora que en aras de constatar que se emite un documento de los derechos del hombre y del buen ciudadano, dice, bueno, pero es que también tenemos que poner sobre la mesa a los derechos de las mujeres y de las buenas ciudadanas, ¿no? Que es un documento muy interesante que yo les recomendaría que leyeran. Pero miren, tan fácil, el Google ahorita nos permite todo, ¿no? La red, el Internet, con que pongas nada más la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1791, con eso tiene usted para que le aparezca el documento, pero me parece que es un documento muy nutritivo, que valdría la pena leer y reflexionar sobre su contenido. Muchas gracias, doctor. Con esta pregunta concluimos. Adelante, Jarinzi. Bueno. Buenos días, doctor Eliseo. Lo que pasa es de que mediante la explicación que usted estuvo dando, menciona en las ocasiones lo que es caso Tila. Entonces, yo tengo una duda. En este caso, usted, ¿qué tipos de derechos humanos se violentaron en ese ejido? Mira, pues prácticamente se han violentado muchos derechos humanos. Y sobre todo, prácticamente habría que considerar que aquí lo que ha hecho falta es prácticamente que el Estado, como garante precisamente de los derechos humanos, intervenga y que implique prácticamente que se establezcan mesas de diálogo para efectos de que se dé una solución efectiva a la problemática. Si no mal recuerdo, todo deviene de que donde está la cabecera municipal, hay personas que argumentan que tienen títulos de propiedad desde el punto de vista privado, es decir, se les conoce la propiedad privada, pero por otra parte hay un núcleo de personas, ejidatarios, que refieren, no, es que la cabecera municipal no es un ejido, no es propiedad privada, es un ejido. Pregunta específica, ¿qué derechos humanos se han violentado? Me parece que muchos. El derecho a la vida, se ha violentado la libertad de tránsito, el derecho de reunión, el derecho de asociación, incluso hay hasta temas religiosos ahí. Tengo entendido que el sacerdote hasta está dividido en dos bandos, pero para no extenderme demasiado, me parece que ahí la única solución que puede tratar de minimizar el asunto es que prácticamente el Estado mexicano, y me refiero a federación, estados y municipios, sienten a las mesas a las partes en conflicto, de tal manera que se analice la parte documental, es decir, la parte que tiene que ver con quién tiene la razón desde el punto de vista legal, pero también que se analicen muchísimas otras circunstancias en torno a estos temas para buscar una salida armoniosa en que ninguna de las dos partes pierdan, pero las dos partes ganen y se abone a la solución del conflicto. Pero me parece que la apatía
y la omisión por parte del Estado pues permite que prácticamente los actores, los que están en conflicto, pues resuelvan sus circunstancias a la forma que mejor les parezca, que desafortunadamente ha terminado en algunas pérdidas de vida, en la restricción a la libertad de tránsito, en que muchas personas tengan que ya incluso posiblemente haber abandonado sus casas, el único patrimonio que tengan, por miedo a ese conflicto social y armado que se está generando al interior. Ok, perfecto. Gracias por la respuesta. De nada. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy interesante tu pregunta, Jarinzi. Pues con esta pregunta concluimos este espacio de preguntas y respuestas. Gracias al doctor por haber respondido a todas y también a las personas que de forma muy respetuosa las elaboraron. Bien, en este momento cedo la palabra a la maestra Sandra Candelaria, nuestra coordinadora de la carrera de Derecho Intercultural. Adelante. Muchas gracias. Gracias, licenciada Ana Karen. Sin duda, doctor Eliseo, un tema muy importante que, de acuerdo a toda esta trayectoria que usted nos mencionó, pues aquí estuve tomando nota desde el año 539 antes de Cristo, desde ese cilindro de Ciro, un documento muy pequeño, pero que sin duda fue el punto de partida para llegar a todos estos años de lucha para el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos. Definitivamente esa palabra, derechos humanos, es para todas y todas por el solo hecho de existir. Realmente es una aportación muy buena la que nos da, una documentación muy interesante que como jóvenes estudiantes espero hayan tomado nota y durante su formación pues la vayan consultando. Quiero comentarle, doctor Eliseo, rápidamente que aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas, nuestra licenciatura precisamente se llama Licenciatura en Derecho Intercultural. Y ahorita la mayoría de los asistentes son de primero y tercer semestre y precisamente llevan las materias de comunidad y sus instituciones, teoría del Estado pluricultural, que es lo que usted mencionaba. En tercer semestre están llevando precisamente derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos. Nuestro programa de estudio se marca en 3 ejes: el eje disciplinar, el eje de la lengua y cultura, sociocultural y de vinculación a la comunidad. Por lo tanto, nuestros futuros abogados salen preparados en el ámbito profesional del derecho positivo, como también en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero si bien es cierto, independientemente de todas las leyes, cartas, convenios, etcétera, que surjan a nivel mundial, nacional, estatal o municipal, lo más importante es el cambio de las conciencias humanas. En ese momento que tengamos ese reconocimiento y esa conciencia de humanidad y trabajar en beneficio no solo de uno mismo, sino de la sociedad que nos rodea, seguramente tendremos una sociedad pues más armoniosa. Es un tema fundamental, es el sistema central, yo creo, del sistema jurídico mexicano e internacional. Muchas gracias, doctor Eliseo, de parte de nuestro rector, el doctor Jorge Luis Suar Macías, de parte de nuestra directora de la División de Sociales, la maestra Susana Natareda Antonio, de parte del coordinador de la sede de Yajalón, el maestro Miguel Herminio, y la coordinadora de Derecho en esa sede. También tuvimos alumnos no solamente de Derecho Intercultural, creo que también de Lengua y Cultura, y todas las personas que nos escucharon en las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas, vía Facebook. Muchas gracias. Mañana también el doctor Eliseo nos va a apoyar con el mismo tema, pero con alumnos de las unidades académicas de Oshchuk y de las Margaritas, así que, maestro Miguel, si algunos jóvenes no se pudieron conectar el día de hoy por la situación del internet, comentarles que mañana también estará el doctor Eliseo apoyándonos. Doctor, como siempre, aprendemos mucho de sus conocimientos y de parte del rector le haremos llegar vía correo
una constancia de esta brillante participación. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias, y pues seguimos en contacto por este medio que estamos lejos, pero al mismo tiempo nos acerca. Doctor Eliseo, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día. ¿Qué quiere?